Aproximadamente una de cada 100.000 mujeres será diagnosticada de cáncer vaginal in situ o invasivo a una edad media de unos 60 años, siendo más frecuente a medida que aumenta la edad de la mujer. Aunque es uno de los cánceres ginecológicos menos frecuente, en este vídeo hablamos sobre ello. El cáncer primario de vagina es menos común que el cáncer de útero, de ovario y de cuello de útero. Aunque el cáncer vaginal primario es muy raro, la enfermedad metastásica en vagina o la extensión local desde estructuras ginecológicas adyacentes no es tan infrecuente. Por lo tanto, la mayoría de las neoplasias malignas vaginales serán metastásicas y suelen venir de endometrio, cérvix, vulva, ovarios, mama, recto y riñones. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Pueden ocurrir por extensión directa o por diseminación linfática o hematógena. Como os decía, aproximadamente una de cada 100.000 mujeres será diagnosticada de cáncer vaginal in situ o invasivo a una edad media de 60 años, aumentando la posibilidad a medida que aumenta la edad de la mujer. Se cree que la mayoría de los casos están relacionados con la infección del virus del papiloma humano, por lo que va a compartir factores de riesgo con el cáncer de cuello de útero y se relaciona con haber tenido múltiples parejas sexuales, con una edad temprana de la primera relación sexual y con ser fumadora actual. Se ha observado que mujeres con antecedente de enfermedad cervical maligna o CIN, la neoplasia intracervical de alto grado, tienen más posibilidades de desarrollar cáncer vaginal con el paso del tiempo. Sin embargo, sí que sabemos que el epitelio vaginal es mucho más estable que el cervical, que está sufriendo metaplasia constante, por lo tanto es menos susceptible a los virus oncogénicos que el cuello del útero. La exposición durante la vida intrauterina a dietilestilbestrol también es un factor de riesgo que puede provocar adenocarcinomas de células claras tanto cervicales como vaginales. En cuanto a la clínica, el sangrado vaginal es el síntoma más frecuente, aunque muchas mujeres permanecen asintomáticas. En caso del sangrado suele ser poscoital o posmenopáusico y también puede haber un flujo vaginal acuoso, sanguinolento o maloliente. En ocasiones también la paciente puede referir sensación de masa vaginal y otros síntomas relacionados con la extensión local de la enfermedad, que pueden ser síntomas urinarios como polaquiuria, disuria, hematuria, molestias gastrointestinales como tenesmo, estreñimiento, melenas o dolor pélvico hasta en un 5%. El 20% de las mujeres son asintomáticas en el momento del diagnóstico y se va a detectar en la citología de cérvix o como una masa vaginal en un examen pélvico como hallazgo incidental. Para el diagnóstico nos vamos a basar en el examen pélvico, la citología vaginal y la biopsia vaginal. Se va a realizar una anamnesis en busca de síntomas relacionados con cáncer de vagina, se buscan antecedentes de neoplasia cervical o vulvar, ya que los antecedentes de otras neoplasias malignas ginecológicas podrían excluir el diagnóstico del cáncer de vagina y también se buscan comorbilidades que puedan afectar a las decisiones de tratamiento. El examen físico debe ser muy cuidadoso, ya que se pueden pasar por alto pequeñas lesiones o las lesiones que están situadas en los 2/3 inferiores de la vagina. Realizaremos una inspección visual vaginal con especuloscopia, incluyendo toda la circunferencia vaginal y los fondos de saco, realizando una biopsia de cualquier área o masa anormal. Puede aparecer en forma de masa, de placa o de úlcera. Y también realizaremos un tacto bimanual para palpar todas las paredes vaginales en busca de masas y un examen de la zona inguinal en busca de adenopatías sospechosas. El examen recto-vaginal nos ayuda a evaluar la afectación de la pared lateral pélvica y parametrial y la posible afectación rectal. En caso de presentar sangrado, se debe excluir sangrado de otros lugares del tracto genital. La pared vaginal posterior es el lugar de afectación más frecuente, afectando más del 50% de los casos y más concretamente en el tercio superior, que es el más común que se ve afectado en los casos de carcinoma vaginal primario, un 50%, seguido del tercio inferior, que se afecta en un 30%, y del tercio medio, que se afecta un 20%. Después del examen físico haremos una citología vaginal. Se debe etiquetar como muestra vaginal, ya que normalmente la evaluación patológica no suele diferenciar entre células escamosas vaginales o cervicales.
Y después realizaremos una colposcopia vaginal. Cuando hay resultados citológicos anormales sin visualizar lesión, se realiza la colposcopia de cérvix y de vagina con ácido acético y Lugol en busca de lesiones. Incluso cuando se detecta una lesión macroscópica, hay algunos expertos que aconsejan colposcopia vaginal para examinar siempre el resto de la vagina. La biopsia vaginal la vamos a hacer con una pinza de biopsia o sacabocados. Generalmente se puede realizar en la consulta. Si existe estenosis vaginal significativa o intolerancia, o si es necesario realizar otras pruebas como cistoscopia o proctoscopia como parte de la estadificación, a veces es necesario hacer la exploración y la biopsia bajo anestesia. En cuanto a las pruebas de imagen que realizamos, la radiografía de tórax se realiza porque influye en el estadiaje. La resonancia magnética puede ayudar a determinar el tamaño del tumor vaginal primario y su extensión local. El TAC puede ayudar en la extensión a distancia y el PET, la tomografía por emisión de positrones, puede ayudar en la valoración del tumor primario y de los ganglios linfáticos anormales. Siempre como en los casos oncológicos, el diagnóstico definitivo va a ser histológico tras la confirmación de la biopsia vaginal. Cuando existe un antecedente de neoplasia maligna ginecológica, acordaos que va a ser más posible, que es más probable que esta lesión en la vagina se trate de una recurrencia de ese tumor maligno ginecológico previo que de un nuevo cáncer primario en vagina. Dentro del diagnóstico diferencial, cuando existe un sangrado vaginal, puede ser por la atrofia en mujeres menopáusicas, por infección vaginal, inflamación, traumatismo o muy excepcionalmente como por afectaciones dermatológicas, como lo que llamamos necrólisis epidérmica tóxica. En estos casos suele haber un sangrado de una fisura o laceración que no es la presentación típica de cáncer vaginal, pero también pueden presentar úlceras o un sangrado difuso, dificultando el diagnóstico diferencial con el cáncer de vagina. No os olvidéis que las masas vaginales a veces también son benignas, como los quistes del conducto de Garner o los pólipos vaginales, la adenosis vaginal, endometriosis o muy raramente quistes de hermoides. Tenemos un vídeo que habla específicamente del diagnóstico diferencial del sangrado del tracto genital femenino. ¿Y qué tipos de cáncer vaginal tenemos? Se van a diferenciar según el tipo histológico. El más frecuente es el carcinoma de células escamosas, pero también se presentan el melanoma, sarcoma, adenocarcinoma y otros tipos histológicos. El carcinoma de células escamosas, como decíamos, es el más frecuente, similar a los tumores de células escamosas de otros lugares. La edad media de aparición son 60 años, macroscópicamente pueden ser nodulares, ulcerativos, indurados, endofíticos o exofíticos, y es el que se asocia con el virus del papiloma humano. El adenocarcinoma es el más frecuente cuando se trata de mujeres menores de 20 años y pueden surgir en áreas de adenosis vaginal, restos de Wolf, glándulas periuretrales o focos de endometriosis. En estos casos de adenocarcinoma, la variante de células claras es la más conocida, dado que se produce en mujeres jóvenes menores de 20 años que han sido expuestas durante el periodo intrauterino al dietilestilbestrol, sobre todo si fue antes de las 12 semanas. Son masas polipoideas que aparecen en la pared anterior y se suelen detectar en estadios precoces, con mejor pronóstico en mujeres expuestas que en las mujeres que no han estado expuestas al dietilestilbestrol. Y es que parece que la exposición a este compuesto, al dietilestilbestrol intrauterino, parece que también se relaciona con el aumento de la incidencia de cáncer de cuello de útero invasivo o in situ, de células escamosas y otras anomalías como malformaciones estructurales en el útero, cérvix o vagina. Estas mujeres que han sido expuestas al compuesto deben realizar una revisión ginecológica en la menarquia para valorar el cuello del útero y la vagina y con citología en ambos lugares. Tenemos otro tipo que es el sarcoma, el leiomiosarcoma, sarcoma del estroma endometrial o los tumores mullerianos mixtos malignos y rhabdomiosarcomas son los principales tipos. El más frecuente en este lugar es el rhabdomiosarcoma embrionario, un tumor muy maligno que aparece a una edad media tan precoz de 3 años. Y los melanomas son muy raros, se originan a partir de melanocitos de la mucosa en áreas de melanosis o de hiperplasia melanocítica atípica y tienen un comportamiento agresivo con una supervivencia a los 5 años menor del 20%, suele ocurrir a una edad media de 60 años y van a aparecer como una masa, placa, una ulceración de color azul negruzco, marrón negruzco en el tercio distal de la pared vaginal anterior, aunque a menudo no están pigmentados.
¿Cómo se disemina el cáncer de vagina? Lo puede hacer por extensión directa a estructuras de tejidos blandos adyacentes como el parametrio, vejiga, uretra y recto. En ocasiones también puede extenderse a la pelvis ósea. También se puede extender por vía linfática a ganglios pélvicos y paraórticos. La parte superior de la vagina comunica con el cuello uterino y va a drenar primero a los ganglios pélvicos y después en los paraórticos. Y el tercio distal de la vagina va a drenar primero en los ganglios inguinales femorales y después en los pélvicos. Esto es importante porque según la localización sabremos a dónde drena más frecuentemente o qué ganglios puede haber afectado con más posibilidad. En cuanto a la diseminación hematógena, puede afectar a otros órganos a distancia como pulmones, hígado y huesos, y suele ser una manifestación tardía. Tenemos, como no, una clasificación de la FIGO, el TNM, que se clasifica según la T, tamaño, el estado de los nódulos ganglionares, N, y las metástasis, M. Cuando hablamos de la T, puede ser TX, tumor primario que no puede ser clasificado, T0 cuando no existe evidencia de tumor primario, T1 cuando está confinado a la vagina, T1A cuando es menor o igual a 2 centímetros, T1B cuando es mayor de 2 centímetros. En el T2 el tumor ya invade el espacio paravaginal, pero no invade la pared pélvica. T2A cuando es menor o igual a 2 centímetros, T2B cuando es mayor de 2 centímetros. Hablamos de un T3 cuando se extiende el tumor a la pared pélvica y o causa hidronefrosis o un riñón no funcionante. Y será un T4 cuando invade la mucosa de la vejiga o recto o se extiende más allá de la pelvis verdadera. En los ganglios regionales sucede parecido. NX no pueden ser clasificados. N0 no hay afectación ganglionar. Llamamos N0 y más cuando existen células tumorales aisladas menores de 0,2 milímetros y N1 cuando existen metástasis en ganglios pélvicos o inguinales. Y hablaremos de metástasis, M0 cuando no hay metástasis y M1 cuando hay metástasis a distancia. En cuanto al tratamiento, es un cáncer tan poco frecuente que no existen ensayos aleatorizados que definan bien el tratamiento. Se sigue en general la línea de tratamiento de los cánceres de cuello y anal y se debe individualizar en cada caso según la localización, el tamaño y el estadio clínico en el que hacemos el diagnóstico, que son los factores definidos como factores pronósticos más importantes. Tenemos como pilares fundamentales la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. La cirugía. El tratamiento excisional quirúrgico se suele realizar en estadios tempranos y se trata de una histerectomía radical con vaginectomía superior y linfadenectomía pélvica bilateral. Preservar la anatomía es más factible en tumores pequeños que se encuentran en la parte posterior y superior de la vagina. En los estadios 1 parece haber mejores resultados cuando se trata quirúrgicamente. Sin embargo, a veces este tratamiento quirúrgico se va a ver limitado por la imposibilidad de lograr márgenes quirúrgicos negativos sin producir una gran mutilación genital, asociando también problemas psicosexuales asociados con el deseo de la paciente de mantener una vagina funcional como es lógico. La radioterapia la solemos ofrecer en los estadios iniciales, cuando el tumor es mayor de 2 centímetros o aquellos que afectan a la parte media o inferior de la vagina. En algunas pacientes se va a ofrecer como único tratamiento, siendo una opción adecuada y con mejores resultados si se asocia a la braquiterapia. En tumores más avanzados, cuando el estadio está entre el 2 y el 4, no suele ser posible la cirugía y se suelen obtener mejores resultados combinando la radioterapia con la quimioterapia. En cuanto a la quimioterapia, la ofrecemos en estadios avanzados en combinación con la radioterapia. Y existe la posibilidad de la quimioterapia neoadyuvante seguida de la cirugía radical como una opción que puede ser alternativa a la radioterapia que aún se encuentra en un periodo experimental. En cuanto al seguimiento, tenemos tan pocos casos que no existe una estrategia óptima, pero lo que se propone es, cuando existe bajo riesgo de recidiva, un control cada 6 meses durante 2 años y después anualmente, y cuando hay alto riesgo, un control cada 3 meses durante 2 años y cada 6 meses de 3 a 5 años y después anualmente.
La citología cervical con toma de virus de papiloma humano si se asoció a la infección o vaginal si se ha extirpado el cuello se realiza anualmente. No existe evidencia de que la citología pueda detectar la recurrencia del cáncer, pero se cree que podría detectar otras neoplasias del tracto genital inferior. El TAC y el PET solo se van a solicitar si existe sospecha de recurrencia. La colposcopia vaginal y la biopsia se van a hacer si hay anomalías en el examen físico. La disfunción sexual y las alteraciones de la imagen corporal en estos casos son comunes y deben abordarse durante las visitas de seguimiento. En cuanto al pronóstico, la variable más importante que afecta al pronóstico es el estadio en el momento del diagnóstico, ya que refleja el tamaño y la profundidad de penetración del tumor. Existe mayor riesgo de mortalidad cuanto mayor es el estadio y el tamaño de la lesión. Las tasas de supervivencia más bajas del cáncer de vagina cuando lo comparamos con el cáncer de cérvix o el cáncer vulvar pueden reflejar la mayor proporción de tumores vaginales que se diagnostican en un estadio avanzado y además las potenciales complicaciones del tratamiento que impiden una terapia agresiva que pueda mejorar la supervivencia. Hasta aquí el tema de hoy, espero que os haya ayudado a entender mejor el cáncer de vagina y nos vemos en los siguientes vídeos. No olvides visitar nuestra página web aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.